El derecho de acceso a la información pública en México es resultado de un proceso evolutivo y regular que ha necesitado de 3 décadas para lograr la madurez que hoy tiene. Dadas las características federales de la organización que adopta el Estado mexicano, no es posible hablar de un solo modelo de acceso a la información, a pesar de la reforma al artículo 6º constitucional aprobada en el año de 2007 por el Congreso de la Unión. Estableció las bases normativas mínimas para regular el ejercicio de este incipiente derecho en todo el país. Al haber transcurrido ya 2 años de aquella paradigmática reforma constitucional, todavía se presentan importantes asimetrías en los sistemas jurídicos estatales. Hoy en día, en todas las entidades federativas mexicanas se han aprobado leyes que regulan el acceso a la información pública y que establecen obligaciones más o menos regulares para la autoridad. Por ejemplo, baterías de información similares, coberturas de autoridades obligadas más o menos semejantes, procedimientos de acceso a la información homogéneos y medios de impugnación que se ajustan a un procedimiento legal regular. Sin embargo, todavía se contemplan aspectos asimétricos en la constitución de los órganos garantes de la transparencia, en su dotación de facultades y atribuciones y en la configuración de sus propias capacidades organizacionales. La primera aproximación para comprender los modelos de acceso a la información pública consiste en la comprensión de los sistemas políticos, particularmente de aquellos cuyas características se ajustan al sistema democrático. Un sistema político democrático requiere de votantes que cuenten con información respecto de 2 aspectos fundamentales. En primer lugar, información respecto al desempeño de las autoridades en funciones que permitirá a los ciudadanos valorar el ejercicio del poder. Y en segundo lugar, respecto a la oferta política de los partidos que compiten por acceder a él y que les permitirá valorar prospectivamente los proyectos de gobierno. Además, es preciso que la sociedad cuente con una capacidad crítica para procesar la información que se recibe a través de esas 2 vías. Sin embargo, esa capacidad difícilmente se podría constituir si el acceso a la información se restringiera, pues en la medida que se facilita y agiliza su difusión, es posible ir construyendo la cultura política que permita a la ciudadanía discutir, debatir y posteriormente elegir la opción política de su preferencia. En ese sentido, la transparencia es un atributo indispensable de los sistemas políticos que se precien de ser democráticos. No solo es la apertura informativa que ésta implica y que se requiere para que la democracia funcione equilibradamente, sino porque permite que se realicen los ejercicios de exigencia y rendición de cuentas indispensables en una sociedad pluralista. Aunque se trata de un binomio inseparable, en las sociedades democráticas es conveniente distinguir entre transparencia y rendición de cuentas, pues a pesar de que la primera es condición indispensable para la segunda, no se trata de la misma cosa y no siempre se presentan juntas. Precisamente es dentro del matrimonio entre estos 2 conceptos, transparencia y rendición de cuentas, que se evita que los ejercicios de difusión de la información pública se queden en la esfera de lo meramente informativo, adoptando ocasionalmente un cariz de cinismo o descaro. La transparencia entonces se erige como la puerta de entrada para lograr verdaderos ejercicios de rendición de cuentas. Es el factor que permite que las explicaciones
sobre los actos y las decisiones públicas se produzcan al garantizar que se eliminen las restricciones de acceso a la información que se encuentran en poder de la autoridad, mientras que la rendición de cuentas encarna por sí misma a la justificación y argumentación sobre la necesidad, pertinencia y racionalidad de los actos de la autoridad. A pesar de que la maduración del derecho de acceso a la información en Jalisco ha alcanzado niveles altamente eficientes, todavía quedan algunos aspectos críticos por resolver. Si se pensara en un balance sobre lo que podría denominarse como modelo jalisciense de acceso a la información pública, los aspectos positivos serían: primero, la amplia cobertura que contempla la ley en cuanto a la información que debe publicarse y en cuanto a las autoridades que deben hacerlo. Jalisco es uno de los estados en los que se ha establecido la mayor cantidad de información a publicarse con el carácter de fundamental, e incluso es uno de los estados en los que la cobertura de autoridades contempla más sujetos obligados de forma directa. Segundo, una de las principales fortalezas del modelo jalisciense es la independencia, la especialización y la autonomía que la ley otorga a su órgano garante. En este sentido, resulta imprescindible hacer mención de que las resoluciones del Consejo del ITEI se consideran como definitivas e inatacables. A 4 años de la puesta en marcha de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, se ha logrado configurar un marco regulatorio práctico que permite el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia e información pública, tanto para las autoridades que se sujetan a su cumplimiento como el órgano garante encargado de su vigilancia. Cuarto, otro de los aspectos positivos que caracteriza al modelo jalisciense es la celeridad, que contempla la legislación para responder a las demandas de información de las personas y para responder a los medios de impugnación que se presentan ante el órgano garante como producto de una inconformidad. Jalisco es uno de los estados en los que se registran los plazos legales más breves. A pesar de todo ello, todavía quedan algunos aspectos para fortalecer e incluso algunos por resolver, a saber, la ausencia de una garantía presupuestal mínima para el órgano garante, pues a pesar de que se cuenta con autonomía para ejercer los recursos públicos que se le autorizan, no existe una garantía de que esos recursos públicos se mantengan a lo largo del tiempo, lo que obliga a reducir las expectativas en la realización de proyectos estratégicos y merma la independencia del organismo. A 4 años de la aplicación de la Ley de Transparencia, todavía se carece de criterios y reglas mínimas para la gestión gubernamental de la información que se genera y almacena al interior de las organizaciones públicas. Este último aspecto se relaciona con la falta de respaldo a la que se enfrentan muchas unidades de transparencia e información, pues dentro de las organizaciones existen resistencias hacia la transparencia y el acceso a la información pública. Finalmente, todas esas áreas de oportunidad florecen cómodamente en contextos de graves y acentuadas asimetrías entre las capacidades organizacionales de las dependencias públicas. El esfuerzo que se realiza en muchos de estos contextos a veces contrasta con los resultados que se obtienen.